Este corto que realicé para compartir con ustedes es solo una pequeña muestra de un recorrido que pude realizar a partir de mi intento de acercarme a la Franja de Gaza. Desde Alemania yo volé para Egipto y mi propósito era acercarme a Rafah, estar en Rafah y poder documentar pues todos estos bloqueos por parte de los israelitas, eh, de los autobuses que no permiten que entre la ayuda. Y bueno, es la entrada. Hay que aclarar a la audiencia que Rafah es el acceso, eh, se podría decir, con mayor facilidad para los gazatíes hacia lo que es Egipto, ¿no? No, solo tienen dos salidas, lo que es la Franja de Gaza, otra está al norte, que da hacia Israel. Y bueno, por obvias razones yo no quería acercarme por el territorio israelita, pero fue muy difícil llegar a Rafah. No, no llegué, de hecho me detuvo la policía egipcia y me tuvieron detenido en varias ocasiones porque allá en Egipto parece que es un delito el traer una cámara y ser periodista. Sabemos que allá hay varios periodistas que son casualmente relacionados con el terrorismo y de esa manera el Estado los mete a la cárcel. Entonces fue un intento de acercarme a Gaza y no lo logré. Entonces regresé por Atenas y tuve que volar hacia Tel Aviv. Y quiero aclarar una cosa, o sea, ahorita ningún reportero, ningún periodista internacional puede ingresar a la Franja de Gaza, la tienen completamente sellada, pero mi intento fue el poder estar lo más cercano. Y bueno, pues al llegar a Tel Aviv me di cuenta que era muy difícil que el gobierno israelí dejara eh, llegar a donde colinda la frontera, porque solo te quieren mostrar para hacerse las víctimas. Pues sí, los ataques de Hamas a las comunidades aledañas que fueron afectadas por los milicianos de Hamas. Y bueno, es por ende que yo decidí, con un propósito de hacer una documentación audiovisual, eh, porque es a lo que me dedico el día de hoy. Me gusta la realización audiovisual y es lo que hago. Y prácticamente documenté, entrevisté a gente en Israel, entrevisté a un soldado sionista que ya no pertenece al ejército, pero que estuvo en Líbano y en Gaza. Y después de allí hice un recorrido hacia lo que es Jerusalén. Y es impactante ver en esta época, en el marco del genocidio, cómo los israelitas civiles, soldados, pues prácticamente pues están armados, ¿no? Pueden ir a una plaza, estar ahí como jangueando, cotorreando o hablando entre ellos en una plaza dominguera y traen ahí las R-15 y todas estas imágenes que pues ya pudimos apreciar en el muro del parlamento. Es, para mí es contradictorio ver cómo la fe se basa en el armamento. El ejercicio de la fe tiene que ser resguardada y las armas junto con la Biblia o su libro sagrado en un muro, en el muro de los lamentos, por ejemplo, ¿no? También en los pasillos de Jerusalén logré ver, eh, aparte de que te cuestionan y que es muy difícil entrar, o sea, se me olvidó decir que desde que llegué al aeropuerto de Israel me detuvieron 5 horas en un cuartito blanco y me tomaron las huellas dactilares y me interrogaron muy fuerte, de una manera muy ruda, nada amistosa. Revisaron mi teléfono, revisaron mis cuentas bancarias, me tomaron huellas dactilares, me tomaron fotos y yo pensé que me iban a deportar por el trato. Y esa fue la bienvenida que me dieron los israelitas. Yo me justifiqué que pues, voy a documentar. Ellos insistían en que
por qué había estado anteriormente en Egipto y que se les hacía muy sospechoso que en Ucrania, porque sí había estado unos meses anteriores también en la guerra de Ucrania. Y pues yo me justifico en el sentido o argumento que soy un periodista, que me documenté en Ucrania de la manera legal y que estaba entrando a Tel Aviv también. Por desgracia me tenía que acreditar como periodista con el gobierno israelí. Y digo por desgracia porque ya cuando estás entrando en territorio palestino, a Rafah, como vimos, parecía que entrábamos al reclusorio norte o al sur o cualquiera que tenga los muros altos y las torretas, pues es una arquitectura fascista que divide, que oprime, como lo digo en el video, les controlan el agua, pues la economía, pues no hay trabajo, los chavos, los gazatíes, perdón, los cisjordanios, es difícil que ellos tengan un desarrollo económico, están basados y encapsulados en la economía que asfixia Israel y que el día de hoy pues también ha sido un espacio pues muy difícil para los periodistas poder ejercer nuestro trabajo. Yo tenía mucho miedo de mostrar mi credencial y decir que era periodista, prefería pasar desapercibido como si fuera un turista con una camarita, una Sony pequeña que llevé, me fui muy low profile, así, no llevaba ni siquiera grabadora de audio, ni dron, lo hice al propósito porque es evidente que en los checkpoints era muy difícil, cada checkpoint, sobre todo al salir de Palestina, pues fue algo, es un ambiente muy adverso, ¿no? Sabemos que ha habido en Cisjordania asesinatos de periodistas que han ejercido a nivel internacional denunciando de manera muy importante los asesinatos a la gente, los desplazamientos, y sabemos que mataron a Abu Akleh, la corresponsal de Al Jazeera, el pasado 11 de mayo del 2022 en Yanin, en una redada en Yanin, en Cisjordania, y prácticamente pues, le dieron un balazo a un francotirador en la cabeza. Y bueno, según hay más, el día de hoy tenemos más de 210 muertos, según Reporteros Sin Fronteras, y esto tiene que ver a partir del 7 de octubre, lo que le llamaron, bueno, pues la declaración de guerra, ¿no? Del gobierno israelí con el ataque de Hamas a Israel, que todos sabemos, pero que mi experiencia al llegar al Jerusalén, pues tú, es fácil que tú evidencies cómo la represión se genera a los jóvenes palestinos por el hecho de estar reunidos en una plaza. Llegaba el ejército y los detenían, los dejaban y los metían a un centro de ahí los todos, o sea, prácticamente no se puede dormir, es un estado donde esos, yo tenía miedo de presentar mi credencial. En un momento dije, por cualquier cosa ya estoy registrado y ok, pero yo tenía mucho miedo de mostrarlo a ambas partes, tanto a los israelitas como a los palestinos, porque es muy radical la situación ahorita en esa situación, en la situación del conflicto que se ha agudizado y que está ahorita en su punto, en la punta del iceberg, después de 77 años de ocupación por el Estado sionista israelí, la máquina de muerte que actúa en impunidad. El camino de Tel Aviv a Jerusalén es 40 minutos en un tren rápido, llegas y el ambiente se torna más, ves más armas, y bueno, ya a partir de ahí tuve un contacto que me llevó a Ramallah,
y en Ramallah, que ya es como, pues es la capital de los palestinos en Cisjordania, y que prácticamente, pues allí no pueden entrar los israelitas, está prohibido. Entonces ahí yo me sentí un poco como más libre para caminar. Ahí vemos que le pregunto a un palestino que me abordó, ¿no? Me abordó de una manera así amable, me dijo que de dónde era, que yo qué hacía ahí, y ya platicando yo le dije, oye, ¿y en este póster qué pasó con ellos, no? Y es cuando él explica, pues ellos gente normal que mató los soldados israelíes. Entonces, eh, hay que tener en cuenta que yo traté de mantenerme en un bajo perfil, porque dentro de Cisjordania, pues ha habido este tipo de asesinatos de corresponsales tan importantes como Abu. David, Y dime. David, me gustaría a mí preguntarte algo. Bueno, primero te saludo con mucho gusto. Qué placer y qué gusto que estés participando con nosotros aquí en Luces del Siglo. Estás en una cabina aledaña, porque ahora los dos estamos coincidiendo aquí cubriendo la conferencia de prensa matutina. Ha sido una feliz coincidencia, así que, bueno, pues ya te invitamos acá a que nos participes de este gran trabajo que has estado realizando y que pocos periodistas mexicanos han estado en este conflicto tan de cerca. Bien comentabas, no estuviste en Rafah, en Gaza, porque ningún periodista prácticamente puede estar, pero sí estabas en Palestina y estuviste en Cisjordania y tuviste la oportunidad, David, de estar en Jerusalén y estar precisamente en Tulkarem. Este gran contraste entre lo que significa la misma región para unos y para otros. En las imágenes que pudimos ver y que son sorprendentes, pues vemos a personas que van a hacer su oficio religioso en Jerusalén, en la parte que controla Israel, pues sí, totalmente armadas. Y vimos una parte donde parece que están en una situación de bares, de tranquilidad, etcétera, pero también están armados. David, me gustaría preguntarte, y sin dejar de mencionar que, bueno, pues tú tienes una trayectoria importante en medios de comunicación de carácter también internacional. Has publicado en Science Magazines, Nature, de United Kingdom, Science Magazines de Estados Unidos, en Day Japan, de Tokio, en El País, en la agencia France Press, entre otros. Preguntarte, David, que nos pudieras dar un panorama desde los ojos que tú viste, desde la lente que tú viste, si puede haber en realidad paz en Jerusalén, si esa paz que pudimos nosotros observar, pero que es armada, realmente es paz, uno. Y dos, también que nos comentaras, ¿está derrotada la gente palestina? En Cisjordania, lo que tú pudiste ver en Tulkarem, en el ataque del dron, en los asesinados que pudiste ver, ¿viste también a gente ya derrotada, prácticamente que pudieran en algún momento dejar su territorio, irse a Marruecos, irse a Jordania, a donde quiere precisamente Trump y en este caso Benjamín Netanyahu? Esos dos aspectos me gustaría que nos comentaras desde tu punto de vista. Sí, empiezo desde la parte de si están derrotados. No, para nada, la gente está resistiendo. Me brincó el corazón cuando vi a los milicianos armados, como 10 integrantes de la Yahid Islámica, con metralletas de alto calibre. Fue una experiencia que a las 3 cuadras de entrar a la zona de conflicto en Tulkarem, que está como a hora y media, 2 horas, dependiendo el tráfico y las detenciones y los checkpoints para llegar allí. Cabe mencionar que yo tuve que subirme a una combi, como en una combi, una camionetita donde viajan los palestinos. Yo no viajé con fixer ni con traductor, yo me fui así, solo. Y cuando llegué a Tulkarem, yo llegué allí porque en medios locales me di cuenta que había caído un dron y habían matado a 4 personas, a 2 civiles
y a 2 milicianos, ¿no? Entonces estaba como acordonada la zona por parte de estos integrantes de la Yahid Islámica y que allí estaban resguardando con armas rodeados de niños en un ambiente fúnebre donde pues yo pensé que iba a haber un funeral como lo hacen los palestinos y pues me dijeron que no iba a haber funeral porque los israelitas, los bulldozer que primero bombardean, entran los tanques con los bulldozers y van destruyendo las fachadas. O sea, imagínate que tú estás en tu casa y llega un bulldozer y empieza a tirar la fachada de tu casa, pero por cuadras enteras. O sea, parecía que había caído una bomba nuclear allí, como las que caen en Ucrania, pero no, es como muy táctico. Entonces, la resistencia armada estaba ahí, las mujeres estaban del otro lado y logré entrevistar a una mujer a la que más tenía el rostro marcado por las lágrimas y que nos explicó la situación y a pesar del dolor, la gente, los jóvenes están resistiendo. Hay una resistencia muy desleal en el sentido de que pues Israel es el ejército más poderoso de Medio Oriente y uno de los más importantes del mundo, financiado por Reino Unido y Estados Unidos, son el brazo armado de Estados Unidos y sin embargo los milicianos, como una guerrilla, ellos que no tienen un ejército, están ahí presentes. Y quiero decir que en el segundo o tercer día que estuve en Tulkarem, ya después de que vi a los milicianos que les hablé en español, ni siquiera me atreví, iba a decir, sí, vengo de México en inglés, pero ¿para qué? O sea, porque cuando yo llegué a Tulkarem, unos chavos vestidos de negro me decían USA y me decían cosas contra Estados Unidos. Y, y entendí claramente la posición, de hecho, pues uno la entiende, ¿no? Pero ya vivirla, el hecho es de que ya en la zona donde habían bombardeado, pues se habían llevado los cuerpos como cambio de moneda, eso me dijeron, como una moneda de cambio, porque allí ya en ese tipo de conflicto los muertos también funcionan como negociaciones. Entonces llevaron los cadáveres, me permitieron dar un rondín, me decían que fuera muy rápido y toda esa parte que vieron todo destruido, que pues le llaman la segunda Gaza, porque están destruyéndola totalmente, están queriendo también, pues están ocupando Cisjordania y los ataques son muy, muy fuertes. Y bueno, hablé con gente de jóvenes que están, pues sí, en la resistencia, en el sentido desde que te cuentan de que no tienen trabajo, ¿no? Y que no tienen agua y que murió el vecino y que murió su familiar. Entonces logramos ubicar un panteón que fue un punto referente, porque allí llegaban los familiares de los milicianos oxisos, son chavos, son imágenes de jóvenes, gente muy joven, y por lo regular salen con fotografías en la lápida armados, y allí es donde logré entrevistar, si recuerdan, a la mujer que me hablaba en inglés, y me decía que sentía mucho por la gente, las familias de Gaza. Hubo gente que no lo muestro en este cortito que compartí con ustedes, porque estoy preparando un documental, un largometraje, al ratito hablamos de eso, pero lo que quiero decir es que la gente me decía, es que yo tengo familia en Gaza, ¿no? Y están destruyendo todo y aquí también nos están matando. Y bueno, el 25 de junio yo ya llevaba como 3 días adentro, entré al campamento llamado Nur Shams Camp, que es un campamento que después de 1948 que corrieron a más de 1,000 palestinos, se acomodaron en este campamento y que tiene más de 5 décadas. Y
son pasillos como una ciudad perdida, con lonas encima para que no vean los francotiradores, porque luego les están tirando con dron y les disparan los francotiradores. Los colegas que me decían que tuviera cuidado, que no fuera solo, y es más, me decían que ni fuera, porque era un lugar completamente peligroso, y vaya que si lo es, desde Ramallah, desde Jerusalén, la represión contra los palestinos y contra los periodistas, y más si eres un periodista palestino, pues está la situación muy difícil. En mi caso, yo decía que era turista, yo nunca dije que era periodista, la credencial de prensa me la guardé en los zapatos, etc. Y bueno, esa situación eh, en Tulcarén se logró entrevistar a familiares de milicianos muertos y, por ejemplo, un abuelo me contaba que su nieto había muerto y que no estaba triste, que al contrario estaba orgulloso porque ese era el camino a seguir a la resistencia. Entonces, parece que los muertos en Palestina son en este momento una muestra de honor, de lucha, de no al miedo. Y pues sí, lo que sí vi es dolor, ¿no? Dolor, pero ese dolor alimenta la dignidad de un pueblo que no va a huir, que no va a dejar su tierra por miles de años que han estado ahí y que el día de hoy pues está de una manera muy radical la ocupación con este pretexto de que fueron atacados por Hamas el 7 de octubre. Y bueno, fue un buen pretexto, ¿no? Para poder ejercer este genocidio. Y hay que aclarar que el genocidio no nada más es en Gaza, es en Cisjordania. Está muy, muy fuerte lo que está sucediendo también en este sector de Palestina, ¿no? Y estamos hablando de 1 hora y media, de 1 hora de diferencia, donde tú sales de un mundo primermundista totalmente occidental que es Israel, todo el modelo europeo. Yo me sentía como en Nueva York o como en Los Ángeles cuando estaba en la playa, ¿no? Lugares pet friendly y chavas en bikini y chavos también jugando en la playa y como si no pasara nada, a 60 kilómetros de distancia se están asesinando a niños. Cada 15 minutos están muriendo 17 niños o son mutilados desde el 7 de octubre del 2023. Con esto que nos describes, estimado David, y que pues, nos da luz sobre todo lo que está pasando ahí en la región que tú visitaste, ¿pudiste palpar cierta empatía o nada por parte de ciudadanos israelíes? ¿Están a favor del genocidio que lleva a cabo su gobierno? ¿Están en contra? ¿Qué pudiste tú palpar en ese sentido? Pues estuve en una manifestación en contra de la guerra en Jerusalén por parte de los israelitas. Y lo que yo entendí es que a ellos no les preocupa, o sea, ellos quieren que pare la guerra para que les regresen a los familiares que están secuestrados. O sea, yo no vi que llevaran banderas de Palestina o en apoyo a Palestina directamente. No, 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 solo era regrésenlos, tráiganlos a casa, ¿no? Entonces, es una consigna de doble filo que pide al final paro de la guerra, que baje del poder Netanyahu, porque están muy enojados con Netanyahu por la posición. Se ha mantenido en una guerra constante porque es la única manera de continuar en el poder que tiene, pero apenas baje toda esta coyuntura de genocidio, pues el control que tienen ahorita, la hegemonía de la ultraderecha más radical en la historia de Israel, que aparte es un pueblo que llegó a ocupar hace 77 años, pues es un poder que no se toca el corazón contra los palestinos. O sea, si fuera por ellos, ocuparían todo, pero la resistencia es tan fuerte, y no tan solo resisten con las armas, resisten con su naturaleza, su cultura, con el hecho de tener muchos hijos. Ellos saben que están en una guerra
y la guerra ha sido diario, diario, diario. Es gente que nace en ese contexto. Entonces, el día de hoy se perpetra un genocidio que pues no tiene referente en la historia moderna y que lo estamos viendo en Instagram, en YouTube, y que por desgracia los países externos pues se han movilizado de una manera muy lenta, ¿no? Y quiero agregar que, por ejemplo, Australia, Canadá, Francia, dijeron que reconocían al Estado palestino, pero eso hablándolo con algunos contactos de Tulkarem, ellos me dicen que no significa absolutamente nada, porque a final de cuentas la Unión Europea le vende armas a Israel y pues es como lavarse las manos históricamente, que es que un paso contra Hamas, porque al final están tomando en cuenta más bien la posición que representa Cisjordania, ¿no? Entonces, recordemos que hay una diferencia política entre lo que es Hamas y lo que es la autoridad palestina de Cisjordania. En ese sentido, David, bueno, pues realmente podríamos platicar mucho tiempo contigo sobre este asunto. Tienes una experiencia impresionante, imágenes inéditas, aquella también incluso en la que va bajando, cruzando el muro, un palestino, también estos sistemas de apartheid que has podido ir documentando, más imágenes que tú tienes y que, bueno, me gustaría preguntarte sobre, ya nos comentabas, piensas hacer un documental sobre esto, cuáles serían los fines, qué características tendría, qué es lo que quieres mostrar. Y no sé si quieras decirnos si ya tienes algún nombre para el propio documental. Sí, apenas hay un corte del documental y voy a hacer una campaña. Esperé un poco para lograr ciertas, pues sí, lograr el desarrollo para la postproducción. Es difícil sacar un documental de manera independiente, pero lo estoy haciendo. Ya tengo quien me haga las traducciones fidedignas de un gazatíe que habla árabe gazatíe, que es el que hablan en Cisjordania, porque desde Egipto me estaba ayudando una compañera amiga, pero no entendía todo, ¿no? Es diferente. Entonces, ese tipo de detalles, el idioma puede ser pues un limitante, pero estamos trabajando ya en las traducciones y voy a hacer, estoy preparando el crowdfunding. Desde Cisjordania me grabé hablando de esta propuesta para poder hacer el crowdfunding en la plataforma de Kickstarter y poder recaudar fondos para poderle pagar a un postproductor que nos ayude al trabajo de la edición, ya que una cosa es lo que yo pueda editar y otra cosa es lo que un editor desde otra perspectiva me puede ayudar a aterrizar el proyecto. Estamos haciendo un documental que le da voz a la gente de North Camp, por ejemplo, que se sentía muy contenta de que un mexicano estuviera ahí entre los pasillos de este campo de refugiados. Me hablaban de su situación y pues yo en ese momento iba con un traductor de inglés a árabe y pues yo no entendía nada de lo que me contestaban, pero sí entendía la comunicación corporal y lo emocional y cómo me invitaban a pasar a sus casas y me mostraban las fotos de su familia, esposa que había muerto, del nieto que había sido asesinado por un dron por parte del ejército israelí, que entra con tanques que son intocables por las piedras, ¿no? Y por armas largas y con bulldozers. Entonces tienen toda la infraestructura que están destruyendo prácticamente las tuberías de electricidad. Es increíble. Cuando yo vi la primera calle destruida, no lo podía creer y así una tras otra y tras otra. No me imagino lo que es estar ahí en medio de la destrucción y que estén tus familiares ahí, tus hijos, tus abuelos. Pero bueno, sí, ya.
Impresionante, sí, sí, mi querido David. De verdad, todo eso que has podido documentar, pues estaremos muy al pendiente cuando ya puedas pues emitir y que tengas ya armado todo tu documental al respecto. Muchísimas gracias por haber estado acá con nosotros en Luces Mañaneras. Para nosotros era muy importante conocer tu experiencia de periodista que estuvo ahí en la zona, que intentó llegar a Gaza, no lo logró, pero bueno, pudo palpar cómo se está viviendo toda esta situación en torno a este genocidio que lleva a cabo el gobierno de Israel sobre Palestina. ¿Algo más que quieras decir tú, mi querido Sosimo? No, también agradecerle a David Jaramillo, este testimonio, que además tendrá su forma, tendrá su manera de expresarse a través de un documental, que por supuesto estaremos al pendiente. Y felicitarte, David, por todo este trabajo tan interesante, tan impresionante, digamos, finalmente con imágenes que solamente tú has podido recuperar con un ojo en específico, ya especializado en conflictos armados, tu propio trabajo. Y bueno, pues ya estaremos atentos a todo lo que venga. Sabemos que hoy hay una especie de apertura para que cese el fuego. Nunca podrá ser total. Sabemos que mientras Israel tenga la intención de quedarse con ese territorio y que sea respaldado por Estados Unidos y por el Reino Unido, pues realmente no habrá un cese al fuego definitivo. Pero al menos que ya cesen los bombardeos y que cese este drama que estamos viendo, y ojalá venga un resurgimiento con lo que tú viste, que fue esa resistencia del propio pueblo palestino. Nada más que agradecerte, David, pues aquí nos seguimos viendo, nos saludamos al ratito que termine la transmisión. Es un placer, es un gusto. Quiero nada más finalizar con que asesinaron al periodista Saleh Jafarawi hace 2 días, llevaban 3 días del cese al fuego y Saleh era un periodista de los íconos que habían documentado todo el genocidio y estaba en la lista negra. Hay que dejar claro que a pesar de que ya se acordó una relativa paz, un cese al fuego, asesinaron grupos paramilitares sionistas pagados por Israel contra este periodista que estaba documentando la recuperación de viviendas por parte de los palestinos. Recordemos que más del 92% de Gaza está destruida y sin embargo este periodista heroico fue asesinado con 7 balazos y que esos son parte de cómo se rompen los acuerdos internacionales para un cese al fuego. Es difícil, va a ser difícil que jamás suelte las armas ante este contexto, porque siguen atacando a periodistas y sabemos que también han muerto en ataques de dron algunos civiles a pesar del cese al fuego. Entonces hay que estar bien atentos y bueno, yo agradezco mucho el espacio y dedico esta entrevista a todos nuestros compañeros y a todos los civiles que han fallecido en manos de esta máquina de la muerte que es Israel.